Derecho, audioclase. Pena, medida de seguridad y otras consecuencias del delito. Nos acompaña para hablar de ello el catedrático de la asignatura Luis Rodríguez Ramos. Muy buenos días y bienvenido un sábado más. Buenos días, encantado. La primera cuestión, ¿qué se entiende hoy en día por pena y medida de seguridad? Pues efectivamente es una pregunta que continuamente tenemos que hacernos, porque existen dos grandes apartados dentro del derecho en general. Lo que podemos llamar el derecho preventivo, que tiene como intención directa y exclusiva prevenir posibles infracciones e impedirlas mediante vigilancia, mediante solicitud de autorizaciones, mediante trámites administrativos determinados, y en cambio existe otro gran sector del derecho en general que no es preventivo, sino represivo. Es decir, que está previsto para que se aplique cuando alguien haya incumplido las normas. Pues bien, dentro de este gran sector del derecho represivo, digamos que el más importante es el derecho penal. También existen sanciones administrativas abundantísimas, ahí están las multas de tráfico, que todos padecemos en mayor o menor medida, pero eso son sanciones puramente administrativas. También se puede hablar de sanciones civiles, indemnizaciones, que a uno se le exigen por haber causado un daño determinado, ¿no? Pero realmente las principales sanciones, las más importantes, las arquetípicas, son las penas. Y las penas son respuestas que prevén las leyes penales para aquellos que delinquen, para aquellos que cometen delitos. Penas hay muchas. Penas, la más típica es la privativa de libertad. Y no en vano, pues hay unas 60.000 personas cumpliendo penas privativas de libertad en las cárceles españolas. Junto a la pena privativa de libertad está claro que existen otras muchas importantes, como pueda ser la pecuniaria, la multa, que también hay multas como penas, y las privativas de derecho, inhabilitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, estas penas se imponen como respuesta a un delito que se ha cometido, fundadas en la gravedad de ese delito y en la culpabilidad del delincuente. Se considera que esa persona es culpable de ese delito y en función de la mayor o menor gravedad del mismo, la pena que prevén nuestras leyes son más graves o más leves. Claro, son penas que tienen una finalidad muy compleja. En primer lugar, quieren asustar al que pretende delinquir para que no lo haga. En segundo término, esas penas también quieren tranquilizar a la población para que se den cuenta de que quien delinque la paga, sufre las consecuencias. Pero, para complicar un poco más las cosas, junto a esa mayor o menor gravedad de la pena, en función de su gravedad como delito al que se aplica, junto a esa tranquilidad que se pretende dar a la población y ese susto que se pretende meter al delincuente, nos encontramos con que nuestra Constitución exige que la pena sirva también para reinsertar socialmente al mismo. Y este es un cóctel muy difícil, es una especie de cuadratura del círculo, pero ahí está. Bueno, esta es la pena. La pena es una respuesta al delito como castigo por algo que se ha hecho en el pasado, pero que tiene también una proyección de futuro, que no vuelva a delinquir ese señor. Y la medida de seguridad, en cambio, no se funda en la culpabilidad de una persona. Se funda precisamente en su peligrosidad cuando no se le puede declarar culpable. Hay un derecho penal del menor, que no se le considera imputable, no se le considera culpable, y sin embargo, como es peligroso, se le somete, el juez de menores, aplicando la ley penal del menor, le somete a unas medidas de seguridad para que en el futuro no vuelva a delinquir y al mismo tiempo se vaya reeducando. A los enfermos mentales, que no saben lo que han hecho, y no se les puede imponer una pena porque no son culpables de nada, pero son peligrosos y naturalmente no se le puede dejar otra vez libre sin someterle a ningún tratamiento para que vuelva a matar, o vuelva a herir, o vuelva a hacer cualquiera de las barbaridades que ha podido hacer. Y en ese caso también se le impone una medida de seguridad. La medida de seguridad está pues mirando al futuro y no se fundamenta en la culpabilidad de nadie, sino en su peligrosidad.
Naturalmente, y por último, tendría que decir que en nuestro Código Penal se conjugan tanto las penas como las medidas de seguridad, hasta el punto que se le puede aplicar a una misma persona una y otra, conjugadas en lo que llaman un régimen vicario, que ahora no es del caso, ¿no? Y el otro apartado Sí. del tema de hoy era otras consecuencias del delito. ¿Cuáles son esas otras consecuencias jurídicas del delito? Claro, la consecuencia principal es la pena. La consecuencia complementaria o subsidiaria de la pena es la medida de seguridad. Y, finalmente, existen otras consecuencias del delito, aplicables, por ejemplo, a las personas jurídicas que hayan podido estar implicadas en algún delito y que son, aunque no se llamen penas, son auténticas penas. Penas incluso de muerte para la persona jurídica, porque el juez de lo penal, en determinados casos, puede acordar la disolución de esa sociedad anónima, de esa sociedad limitada, de esa asociación, de esa fundación. Podría acordar en determinados supuestos la disolución. Puede también acordar el cierre temporal, la suspensión de actividades. Bueno, estas son otras consecuencias jurídicas del delito. El decomiso de los medios, de los instrumentos que se han utilizado para delinquir. Pues naturalmente el Estado se queda con esos medios, con pistolas, incluso en ocasiones con vehículos y con otro tipo de objetos. Y también existen otras consecuencias jurídicas del delito, que son la denominada responsabilidad civil, derivada del mismo, y, bueno, las costas procesales. La responsabilidad civil derivada del delito está constituida por la restitución de la cosa robada o hurtada, si se encuentra, por la reparación de los daños causados, si es posible, y, finalmente, por la indemnización de los daños y perjuicios cuando esos daños no se pueden reparar. Son irreparables, bueno, pues entonces se indemnizan. Claro, esta consecuencia de la responsabilidad civil derivada del delito es muy importante, porque es la que más le importa a la víctima y a sus familiares. Que vaya a la cárcel, pues siempre es un consuelo, en tanto en cuanto se está haciendo justicia. Pero los daños morales y materiales que se le han causado a alguien o a sus próximos, es decir, a los llamados perjudicados en el proceso penal, se saldan, se amortizan, se intentan compensar con estas indemnizaciones. Cuando es insolvente el delincuente, entonces existe en determinados delitos, como los de violencia física, muertes, etcétera, una previsión para que el Estado subsidiariamente, sustituyendo a esa persona insolvente, pueda indemnizar a las víctimas. Y en otros casos, naturalmente, pues existen los seguros médicos o de los vehículos de motor que se hacen cargo de esas indemnizaciones. La reforma del Código Penal, por cierto que siempre los códigos, y en este caso también el penal, parece que siempre se tienen que reformar o modificar en algunos artículos. Bueno, pues como todos nuestros oyentes saben, está en este momento en el Parlamento. ¿Introduce alguna novedad en este punto, en esta materia de la pena, en la medida de seguridad? Bueno, pues en primer lugar, efectivamente, hay una ambiciosa reforma del Código Penal en el Parlamento, y hay que agradecer a este gobierno que no nos haya bombardeado con sucesivas reformas del Código Penal a lo largo de toda la legislatura, como pasó con el anterior, sino que haya concentrado todo, o casi todo, en una única reforma. Pero esta reforma está en el Parlamento, y el Parlamento yo lo veo bastante revuelto, y con otras prioridades dudo que la misma pueda ver la luz antes de que termine la legislatura. Pero, en fin, dejando al margen esa incertidumbre sobre el futuro de la reforma, lo cierto es que introduce una novedad muy importante en el Código Penal español. Y es que a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, también las personas jurídicas, es decir, las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, podrán ser sujetos de delito. ¿Qué quiere esto decir? Que si ahora cabe la posibilidad de hablar de dos derechos penales, uno de los imputables, que son aquellos que tienen capacidad de ser culpables y de sufrir penas, y otro derecho penal de los inimputables, que son los menores y los enfermos mentales, simplificando, ahora nos vamos a encontrar con un tercer derecho penal, que es el derecho penal de las personas jurídicas. Porque, claro, las personas jurídicas no van a poder ir a la cárcel.
Entonces, la verdad es que las penas que se le van a aplicar a las personas jurídicas ya existen en el Código Penal, ¿eh? Lo que hace ahora el legislador es simplemente dar el último paso en un proceso que comenzó en 1995, cuando se introdujeron en el Código Penal una serie de consecuencias jurídicas del delito, de las que hemos hablado antes, aplicables a las personas jurídicas, y que son auténticas penas. Pero claro, se le estaban aplicando penas a la persona jurídica sin previamente reconocerle su capacidad de delinquir, lo cual no deja de ser incongruente. En la reforma del 2003 se da otro paso en este sentido, y se dice que cuando una persona cometa un delito, por ejemplo, contra la hacienda pública, un delito fiscal, en nombre de una persona jurídica, la multa, que es la pena principal de ese delito, se le podrá exigir directamente a la persona jurídica, con lo cual se daba un paso más en el sentido de que la persona jurídica fuera capaz de soportar penas. Bueno, y ahora lo único que dice el legislador es, mire usted, en determinados supuestos, naturalmente no en el asesinato, porque todavía está por ver cómo una persona jurídica puede asesinar a alguien, pero sí en otros delitos, accidentes laborales. En el ámbito de una sociedad, pues por imprudencia, por falta de vigilancia, hay un accidente laboral. Bueno, pues lo que la ley va a decir en el futuro es que además de las personas físicas gestoras de esa persona jurídica que puedan ser responsables, también lo será la persona jurídica. También se puede condenar entonces a la persona. También se condenará a la persona jurídica. Entonces, sufrirá sus penas la persona jurídica, y ahora las va a sufrir, después de la reforma, con todo tipo de bendiciones. ¿Por qué? Pues porque ya se le reconoce como capaz de delinquir. Antes se la castigaba con penas sin reconocerle su capacidad de delinquir. Pues ahora simplemente se da un paso lógico diciendo tiene capacidad de delinquir. Ahora, es un derecho penal distinto. Es un derecho penal distinto que no está centrado en la cárcel y que se le aplica a unas ficciones jurídicas, que son las personas jurídicas, y que naturalmente no se les puede exigir culpabilidad como se le puede exigir a una persona física. Había privacidad de libertad, ¿no? No va a haber privación de libertad, pero tampoco se puede decir, oiga, usted tenía capacidad de querer y de entender, era mayor de 18 años, pues no, entendía, yo no entiendo nada, deciden por mí una serie de señores que gestionan esta entidad, este patrimonio separado que es la persona jurídica. Y entonces, en ese sentido, sí es muy importante la reforma del Código Penal. Ahora, hecho en falta, que por falta de valentía, vale la redundancia, del Gobierno y del Parlamento, no instaurando esa prisión perpetua revisable, porque como ocurre en Alemania, una prisión perpetua revisable consiste en que a los 10, 15 años se ve si ese delincuente se ha arrepentido. Si se ha arrepentido, se convierte esa pena sine die, perpetua, en temporal, y se le aplican beneficios penitenciarios, y se fija, por ejemplo, la pena en 30 años o en 25, pero si no se ha arrepentido, allí sigue hasta que se muera. Y, por ejemplo, el famoso caso de Juana, si hubiéramos tenido la pena de prisión perpetua y este señor no se hubiera arrepentido, seguiría en prisión por el primer crimen, no por ese segundo de amenazas, que, en fin, que es otra cosa muy diferente. Pero por todos los primeros asesinatos se le hubiese condenado a cadena perpetua, y si no se arrepiente, pues seguiría ahí hasta el final de sus días. Que se arrepiente y quiere reinsertarse, se convertiría en temporal esa pena y en su momento se extinguiría. Profesor Rodríguez Ramos, tenemos que terminar aquí. Como siempre, le esperamos, en esta ocasión ya también para el próximo curso, pues este va a ser el último programa que hemos dedicado a Derecho Penal 1. Muchísimas gracias y, como le decía, hasta el próximo curso. Pues muchas gracias y hasta el curso.